Durante unas vacaciones esperadas en una remota casa de campo, un grupo de amigos se reunió para disfrutar de un merecido descanso. La casa, con su encanto rústico y rodeada de un extenso bosque, prometía ser el escenario perfecto para escapar de la rutina diaria. Desde el primer día, la atmósfera era de alegría y camaradería, risas resonaban en el aire mientras compartían recuerdos y anécdotas. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, algunos comenzaron a notar detalles extraños, la misma canción sonando en la radio cada mañana, el mismo plato servido en la cena y, lo más inquietante, la repetición de una conversación que juraban haber tenido el día anterior. Al principio, pensaron que era solo una coincidencia, pero una sensación de incomodidad comenzó a instalarse entre ellos, como si algo en su entorno estuviera distorsionado. Esta sensación de déjà vu fue aumentando, hasta que un escalofrío recorrió la espalda de cada uno al darse cuenta de que, sin quererlo, habían caído en un ciclo del que no podrían escapar. La primera noche, mientras se sentaban alrededor de la fogata, la conversación tomó un giro inquietante. Andrés, el más escéptico del grupo, comenzó a hablar sobre teorías de la conspiración y la manipulación del tiempo. Riendo, sus amigos lo tomaron como una broma, pero la mención del tiempo resonó en sus mentes. A medida que compartían historias de fenómenos inexplicables, la risa se desvaneció gradualmente, dejando espacio para la inquietud. Fue entonces cuando Ana, una de las más perceptivas del grupo, recordó un sueño recurrente que había tenido, donde todos estaban atrapados en un lugar que parecía familiar pero nunca lo era del todo. La idea de que sus vacaciones pudieran estar conectadas a algo más oscuro comenzó a tomar forma, pero lo consideraron simplemente como un juego de la mente, tratando de no dejar que el miedo se apoderara de ellos. A la mañana siguiente, despertaron con la misma canción en la radio, justo como la mañana anterior. Esta vez, la risa y la alegría se habían evaporado, reemplazadas por miradas de confusión y preocupación. Cuando se reunieron para desayunar, el tema del bucle temporal se convirtió en el centro de la conversación. Julia, que siempre había sido una apasionada de la ciencia ficción, sugirió que tal vez estaban experimentando algún tipo de fenómeno cósmico. Aunque sus palabras estaban llenas de humor, el ambiente se tornó tenso. La idea de que pudieran estar atrapados en un ciclo repetitivo comenzó a cernirse sobre ellos como una sombra, y mientras intentaban descifrar la situación, notaron que la casa parecía tener una vida propia, como si cada rincón estuviera escuchando sus pensamientos más oscuros. A medida que pasaron los días, la repetición de eventos se hizo cada vez más evidente y angustiante. El grupo decidió llevar un diario para registrar todo lo que sucedía, con la esperanza de encontrar una forma de romper el ciclo. Sin embargo, cada vez que escribían algo, la misma experiencia se repetía al día siguiente, con pequeños detalles cambiantes que no lograban entender. La paranoia comenzó a infiltrarse en sus conversaciones, y cada uno de ellos se volvió más sospechoso del otro. En un momento de desesperación, Pedro propuso realizar un experimento, hablar de un evento inusual que nunca había ocurrido en la casa y observar si se manifestaba. Mientras hablaban de una tormenta de nieve en pleno verano, el cielo se oscureció repentinamente, como si la casa hubiera escuchado sus palabras y estuviera respondiendo a sus deseos. La tormenta llegó de repente, golpeando la casa con fuerza, y la electricidad se cortó en un instante. El grupo, atrapado en la oscuridad, comenzó a sentir un verdadero terror al darse cuenta de que no solo estaban en un bucle temporal, sino que la casa parecía estar controlando sus acciones. Se acercaron a la ventana, ansiosos por ver el mundo exterior, pero en lugar de la tormenta, el paisaje se transformó en una escena que habían visto días atrás. El bosque se tornó un laberinto de sombras y figuras distorsionadas, y la sensación de estar observados se hizo más intensa. En ese momento, comprendieron que no solo eran víctimas de un fenómeno, sino que algo más estaba manipulando su realidad, y uno de ellos podría ser el responsable. Sin poder ver nada más allá de las ventanas, comenzaron a cuestionarse entre ellos, intentando encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Andrés, con una mirada de furia y desesperación, acusó a Carla de ser la responsable. Ella, que siempre había sido la más callada del grupo, se defendió con vehemencia, insistiendo en que no tenía idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, algo en su mirada sugería que guardaba un secreto. La desconfianza creció entre ellos, y el ambiente que antes estaba lleno de risas se convirtió en un campo de batalla donde las palabras se convirtieron en armas.
Cada uno empezó a desenterrar viejos rencores y secretos, revelando tensiones que habían estado ocultas durante años. Fue en medio de esa confrontación que Ana, en un momento de claridad, recordó que había visto a Carla en el sótano la primera noche, murmullando algo en voz baja. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó hacia ella, exigiendo respuestas. El resto del grupo la siguió, cada uno sintiendo que el tiempo se les acababa y que la verdad debía salir a la luz. Cuando llegaron al sótano, encontraron un viejo libro cubierto de polvo, que parecía haber estado allí por décadas. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y un lenguaje que no podían descifrar. Mientras lo hojeaban, un aire helado llenó el espacio, y cada uno de ellos sintió que el tiempo mismo se detenía, como si el libro estuviera desafiando su realidad. Al tocar el libro, un estremecimiento recorrió el cuerpo de Ana, y una visión se apoderó de su mente. Vio destellos de imágenes del pasado, ellos mismos en la casa, momentos de felicidad y risas, pero también vislumbres de oscuridad y desesperación. Era como si el libro hubiera capturado la esencia de sus vidas y, de alguna manera, lo estuvieran reviviendo. Mientras se aferraba al libro, el resto del grupo comenzó a escuchar ecos de sus propias experiencias, recuerdos que nunca habían compartido. La conexión entre ellos se hizo más fuerte, pero la confusión y el miedo también aumentaron. La pregunta que todos tenían en mente era, ¿por qué estaban siendo manipulados y quién era el verdadero autor de este juego cruel? Con la tensión palpable, el grupo decidió que necesitaban enfrentar la situación y buscar respuestas. Formaron un círculo en el sótano, y cada uno comenzó a hablar sobre sus experiencias desde que llegaron a la casa. A medida que compartían sus recuerdos, notaron que cada relato parecía entrelazarse, como si sus vidas estuvieran conectadas por un hilo invisible. La atmósfera se volvió más intensa, y en ese instante, Ana sintió que era su deber desentrañar la verdad detrás de lo que estaba ocurriendo. Se levantó y comenzó a investigar el libro, buscando pistas que pudieran ayudarles a escapar del bucle temporal. Mientras lo hacía, notó que el nombre de uno de ellos aparecía repetidamente en las páginas, y su corazón se detuvo al darse cuenta de que era el nombre de Carla. El descubrimiento golpeó a Ana con fuerza, y un silencio tenso llenó el sótano. Todos los ojos se volvieron hacia Carla, que se encogió, visiblemente afectada por la revelación. Fue entonces cuando Andrés, sintiéndose traicionado y furioso, la confrontó. Las acusaciones volaron, y Carla, luchando por encontrar palabras, finalmente se defendió. Reveló que había encontrado el libro años atrás y que, sin entender su verdadero poder, había empezado a experimentar con sus páginas, creando pequeños cambios en su propia realidad. Sin embargo, nunca imaginó que esos cambios afectarían a sus amigos. El grupo, dividido entre la incredulidad y el deseo de creerle, comenzó a cuestionar si Carla realmente tenía el control sobre el bucle temporal o si había fuerzas más oscuras en juego. Mientras la discusión se intensificaba, el ambiente comenzó a distorsionarse nuevamente. La luz en el sótano parpadeó y, de repente, se encontraron de vuelta en la sala de estar, como si el tiempo hubiera retrocedido. Confundidos y llenos de pánico, se dieron cuenta de que estaban atrapados en un ciclo de repetición sin fin. Desesperados por romperlo, comenzaron a experimentar con el libro, tratando de revertir los efectos de las manipulaciones de Carla. Sin embargo, cada intento solo los llevaba a una mayor desesperación, y cada vez que creían haber encontrado la solución, el tiempo se reiniciaba, dejándolos atrapados en un limbo del que no podían escapar. Fue en este caos que Pedro sugirió que debían hacer un sacrificio, algo que pudiera alterar el equilibrio de las fuerzas que los mantenían prisioneros. Aunque la idea era escalofriante, un extraño sentido de unidad se formó entre ellos mientras discutían qué tipo de sacrificio podían ofrecer. Las opiniones comenzaron a dividirse nuevamente, algunos querían arriesgarse a perder un bien material, mientras que otros creían que el sacrificio debía ser emocional. A medida que debatían, Ana se dio cuenta de que el verdadero sacrificio podría ser algo más profundo, la confrontación de sus propios miedos y secretos. Esta revelación resonó en todos ellos, pero la resistencia a abrirse y desnudarse emocionalmente era palpable. Finalmente, decidieron que cada uno debía compartir su secreto más oscuro, aquel que había estado oculto durante años. Se sentaron en círculo una vez más, y cada uno comenzó a contar su historia. La tensión se alzó en el aire mientras la verdad salía a la luz. Andrés confesó un pasado de engaños que había mantenido oculto, revelando cómo había manipulado a sus amigos para ganar un juego en el que todos competían.
Julia habló sobre un amor no correspondido que la había llevado a traicionar a sus amigos en una situación crítica. A medida que los secretos se revelaban, el grupo se sentía más ligero, como si una carga estuviera siendo levantada de sus hombros, pero también había un costo emocional. Cada confesión dejaba al grupo más vulnerable, y la atmósfera se tornó cargada de emociones. Cuando fue el turno de Carla, todos contuvieron la respiración. La mirada de ella reflejaba una mezcla de miedo y determinación, y comenzó a hablar sobre su conexión con el libro. Confesó que había estado en contacto con una fuerza oscura que le había prometido poder y control a cambio de su lealtad. Este poder le había permitido manipular el tiempo, pero también la había atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Con lágrimas en los ojos, explicó que nunca había querido causar daño a sus amigos, pero la tentación del poder había sido demasiado fuerte. A medida que sus palabras resonaban en la habitación, el ambiente cambió. La tensión se convirtió en empatía, y por primera vez, sintieron que la unión de sus verdades podría ser la clave para deshacer la manipulación que los mantenía prisioneros. Después de que Carla compartió su historia, el grupo decidió que necesitaban confrontar esa fuerza oscura. Comprendieron que para romper el bucle temporal, debían enfrentar el origen de su manipulación. Se dirigieron al sótano, donde el libro todavía reposaba sobre la mesa. Mientras lo examinaban, una sombra oscura comenzó a formarse en la esquina de la habitación, un susurro de risa resonó en el aire. Fue entonces cuando comprendieron que no estaban solos, algo los observaba. La sensación de peligro se intensificó, y la idea de enfrentarse a la entidad oscura se volvió más aterradora. Sin embargo, armados con sus verdades y su unión, comenzaron a leer en voz alta del libro, buscando deshacer los encantos que habían mantenido atrapados en el tiempo. Al leer las palabras en el libro, sintieron que una energía poderosa comenzaba a fluir entre ellos. Las luces titilaban y la sombra en la esquina crecía, intentando asustarlos con visiones de sus peores temores. Sin embargo, se aferraron a sus recuerdos compartidos y a la conexión que habían forjado, recordando que la verdadera fuerza provenía de su amistad y sinceridad. Cada palabra pronunciada parecía debilitar a la sombra, que se retorcía y gritaba en un intento de desestabilizarlos. Fue un combate entre la luz de sus verdades y la oscuridad de la manipulación, y mientras continuaban leyendo, la habitación se llenó de un brillo intenso que empezó a desvanecer la sombra. A medida que el resplandor crecía, comenzaron a experimentar visiones de su pasado juntos, momentos felices y risas que parecían volverse más vívidas. Con cada recuerdo que compartían, la oscuridad retrocedía un poco más, como si se alimentara de sus temores en lugar de su amor. Ana fue la primera en notar que la conexión entre ellos estaba causando que el libro reaccionara de una manera inesperada. Se dio cuenta de que cada una de sus verdades era como una llave que desbloqueaba un poder oculto dentro del libro, un poder que podían utilizar para liberar no solo a ellos mismos, sino también a la entidad que había estado controlándolos. Así, decidieron combinar sus fuerzas, creando un himno de unidad que resonara en las paredes de la casa. Mientras cantaban y leían, la sombra comenzó a desvanecerse, y la presión en el aire se sentía cada vez más ligera. De repente, el libro comenzó a brillar intensamente, y en un destello de luz, el ambiente cambió. Se encontraron nuevamente en el bosque que rodeaba la casa, como si hubieran sido transportados allí por la fuerza del libro. Sin embargo, a su alrededor, el paisaje parecía diferente, más vibrante, casi como si el tiempo hubiera comenzado de nuevo. Miraron a su alrededor, tratando de asimilar lo que había ocurrido. La sensación de libertad era abrumadora, pero al mismo tiempo, la incertidumbre de lo que vendría a continuación pesaba sobre ellos. Aunque habían logrado romper el ciclo, sabían que aún había desafíos por delante. A medida que exploraban el nuevo entorno, comenzaron a recordar las lecciones aprendidas durante su tiempo en el bucle. Cada uno se sintió más fuerte, más conectado y consciente de sus propios miedos y deseos. Sin embargo, el eco de la sombra aún resonaba en sus mentes, y sabían que la entidad oscura no había sido completamente destruida. Tenían que prepararse para su regreso. Decidieron que no podían permitir que su experiencia se convirtiera en un simple recuerdo, tenían que trabajar juntos para protegerse de la manipulación futura. Así, comenzaron a discutir cómo podrían utilizar sus experiencias y su conexión para enfrentar cualquier amenaza que pudiera surgir. Ana, al ser la más intuitiva del grupo, sugirió que debían encontrar una manera de sellar el libro y proteger su poder.
Se sentaron a la sombra de un árbol, rodeados de la belleza del bosque, y comenzaron a reflexionar sobre cómo el libro había sido tanto una bendición como una maldición. La idea de sellar el libro resonó en ellos, pero sabían que no podían simplemente deshacerse de él. Tenían que encontrar un lugar seguro para guardarlo y asegurarse de que no cayera en las manos equivocadas. Sin embargo, para hacerlo, debían desentrañar todos los secretos que aún contenía. Así que decidieron que cada uno tomaría un papel en el estudio del libro, con la responsabilidad de aprender más sobre su historia y su origen. A medida que comenzaron su investigación, descubrieron que el libro había pertenecido a una antigua sociedad secreta que había estado buscando el poder del tiempo y la realidad. A lo largo de las páginas, encontraron rituales y prácticas que podrían permitirles manipular el tiempo, pero también advertencias sobre los peligros de jugar con fuerzas que no podían comprender completamente. Cada descubrimiento fue una mezcla de asombro y temor, y mientras más leían, más se dieron cuenta de que no eran los primeros en intentar usar el libro. Historias de aquellos que habían fracasado resonaban en sus mentes, advirtiéndoles sobre la delgada línea entre el control y la destrucción. A pesar de las advertencias, el grupo se sintió impulsado a seguir adelante. Se dieron cuenta de que, aunque habían enfrentado el miedo y la manipulación, el verdadero poder del libro residía en su capacidad para unirlos. Así, decidieron realizar una ceremonia para sellar sus intenciones en el libro, combinando sus fuerzas y sus verdades en un pacto que los protegería. En un claro del bosque, rodeados de naturaleza, comenzaron a preparar la ceremonia, decorando el lugar con flores y elementos que representaran su conexión y amistad. Mientras trabajaban juntos, la camaradería y la determinación se renovaron, y cada uno se sintió más fuerte en su resolución de enfrentar cualquier desafío que pudiera venir. La ceremonia fue un momento de unión profunda, donde cada uno de ellos compartió su compromiso de proteger no solo el libro, sino también la verdad entre ellos. En el centro del círculo, colocaron el libro, y mientras pronunciaban sus intenciones, una luz cálida comenzó a emanar de sus manos, envolviendo el libro en un resplandor etéreo. La energía se sentía viva, pulsante, como si el propio bosque estuviera respondiendo a su llamado. Fue un momento de catarsis, donde cada temor y rencor se disolvieron en la luz, y la conexión entre ellos se profundizó. Sin embargo, a medida que sellaban su pacto, una risa sutil y maligna resonó en el aire, recordándoles que la sombra aún no había sido completamente erradicada. Después de la ceremonia, el grupo sintió una mezcla de esperanza y temor. Aunque habían sellado sus intenciones, la presencia de la sombra seguía acechando. Ana propuso que necesitaban estar alerta y prepararse para cualquier eventualidad. Comenzaron a desarrollar un plan para vigilarse mutuamente, asegurándose de que ninguno cayera en la manipulación de la sombra. Crearon un sistema de comunicación y un código de señales que podrían usar si alguna vez se sintieran amenazados o manipulados. Este nuevo enfoque fortaleció su unión, sabiendo que no estaban solos en sus luchas. Conscientes de la necesidad de entender mejor el libro y su historia, decidieron investigar a fondo sus orígenes. Pasaron horas en la biblioteca local, buscando información sobre la sociedad secreta que había creado el libro. A medida que desentrañaban la historia, descubrieron que la sociedad había sido destruida por su propio poder, incapaz de manejar las consecuencias de sus acciones. Las historias de advertencia resonaban en sus corazones, y comenzaron a darse cuenta de que la manipulación no solo provenía de la sombra, sino también de sus propios miedos y deseos. Las revelaciones sobre el pasado de la sociedad secreta hicieron que se cuestionaran si realmente podrían controlar el poder del libro. La presión aumentaba entre ellos, y las discusiones comenzaron a surgir sobre cómo manejar el libro. Mientras unos querían destruirlo de una vez por todas, otros creían que debían aprender a usarlo sabiamente. La división se volvió palpable, y la sombra pareció alimentarse de su discordia. Una noche, tras una acalorada discusión, se dieron cuenta de que, si bien podían sentir la sombra, también se estaban volviendo más vulnerables entre ellos. Comprendieron que la manipulación había evolucionado, y la verdadera batalla era ahora entre ellos. Para enfrentar a la sombra, debían superar sus propias inseguridades y miedos, lo que los llevó a una nueva decisión: cada uno tendría que enfrentar sus demonios personales. Decididos a unir fuerzas una vez más, el grupo se sentó en un círculo, dispuestos a compartir sus luchas internas. Ana fue la primera en hablar, expresando sus dudas sobre su capacidad para liderar. Julia, a su vez, compartió su lucha con la autovaloración, sintiéndose siempre en segundo plano.
Andrés, con voz temblorosa, reveló su miedo a perder a sus amigos y ser juzgado por su pasado. Cada confesión se sintió como un rayo de luz, y a medida que sus palabras fluyeron, la atmósfera se tornó más ligera. Se dieron cuenta de que la manipulación que enfrentaban no solo era externa, sino también interna. Con el corazón más ligero y la determinación renovada, comenzaron a trabajar en sus miedos. Se comprometieron a apoyarse mutuamente, y para ello, crearon un plan de acción. Se organizaron en parejas, cada uno emparejándose con otro para que juntos pudieran enfrentar sus luchas. Se sentaron en un círculo, y cada pareja compartió sus historias y experiencias, creando un espacio de confianza y apertura. A medida que el grupo compartía sus luchas, la sombra comenzó a debilitarse, como si se alimentara del secreto y la vergüenza, pero al mismo tiempo, la presión de la unión era palpable. Mientras compartían sus historias, el grupo sintió una conexión más fuerte que nunca. Se dieron cuenta de que sus luchas individuales eran solo partes de un todo más grande, y al enfrentarlas juntos, podían encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo. Ana, en particular, se sintió empoderada por la vulnerabilidad de los demás y decidió que era momento de enfrentar sus propios miedos. Con una determinación renovada, propuso un ritual de sanación donde cada uno podría dejar ir sus inseguridades y miedos. Todos estuvieron de acuerdo, sintiendo que esta era una oportunidad para romper con el ciclo de manipulación que había afectado sus vidas. En el claro del bosque, comenzaron el ritual de sanación. Encendieron velas y formaron un círculo, creando un espacio sagrado donde pudieran liberar sus cargas. Mientras cada uno se turnaba para hablar, expresaban sus temores y el dolor que habían llevado durante tanto tiempo. Ana compartió su miedo a ser vista como una líder, mientras que Julia se abrió sobre su lucha con la confianza. A medida que cada confesión salía a la luz, las velas parpadeaban, como si el bosque estuviera respondiendo a sus palabras. El aire se sentía cargado de energía, y a medida que compartían, comenzaron a experimentar una sensación de liberación. Cuando terminó el ritual, sintieron una renovada sensación de unidad. Sin embargo, justo cuando pensaron que estaban en el camino correcto, un viento frío sopló a través del bosque, llevándose consigo la calidez del momento. Se dieron cuenta de que la sombra aún no había sido derrotada y que la lucha estaba lejos de terminar. Comprendieron que, aunque habían logrado una victoria, la oscuridad que los había acechado continuaba esperando en las sombras. Esto los llevó a replantearse su estrategia, sabían que debían estar más unidos que nunca para enfrentar lo que venía. A medida que pasaban los días, comenzaron a trabajar en nuevas maneras de fortalecer su conexión. Se reunieron más a menudo, organizando actividades que les permitieran disfrutar de su amistad y construir la confianza. Sin embargo, la sombra seguía acechando, y a veces sentían su influencia en sus vidas diarias. Ana, en particular, comenzó a tener sueños extraños en los que la sombra parecía susurrarle al oído, recordándole sus inseguridades. A pesar de esto, el grupo se mantuvo fuerte, recordando lo que habían logrado juntos y cómo habían enfrentado sus miedos. Una noche, mientras compartían historias en torno a una fogata, Ana sintió que la sombra estaba más cerca que nunca. La atmósfera se volvió pesada, y la risa se convirtió en un murmullo nervioso. Fue entonces cuando decidieron que era hora de enfrentar a la sombra de una vez por todas. Juntos, formaron un plan para confrontarla en el lugar donde habían encontrado el libro por primera vez. Sabían que debían estar unidos, pero también debían estar preparados para cualquier cosa que la sombra pudiera lanzarles. En la noche acordada, se dirigieron al sótano de la casa, donde el libro todavía reposaba sobre la mesa. La tensión en el aire era palpable, y a medida que se acercaban al libro, sintieron que la sombra se intensificaba. A medida que comenzaban a leer en voz alta, la habitación se llenó de una energía oscura. La sombra se materializó ante ellos, una forma amorfa y aterradora, y los miró con ojos vacíos que reflejaban su miedo más profundo. Fue un momento de terror absoluto, pero juntos, se sostuvieron firmes, decididos a no dejarse consumir por el miedo. La sombra comenzó a hablar, sus palabras eran un eco de sus inseguridades más profundas. Cada uno de ellos sintió un tirón en su corazón, pero recordaron las confesiones compartidas, la conexión que habían forjado. A medida que la sombra intentaba separarlos, comenzaron a hablar uno por uno, compartiendo nuevamente sus verdades, creando una barrera de luz alrededor de ellos. La sombra se retorcía y gritaba, tratando de romper su unión,
pero a medida que continuaban, sentían que su energía se intensificaba. Habían creado una fuerza formidable, y poco a poco, la sombra comenzó a debilitarse. En un momento culminante, Ana tomó la delantera y expresó su verdad más profunda. «No tengo miedo de ser quien soy», declaró, y sus palabras resonaron en el aire. A medida que lo decía, una luz brillante emergió de su corazón, iluminando el sótano y proyectando la sombra hacia atrás. Fue un momento de claridad, donde cada uno se sintió fortalecido por el poder de su verdad. Con el impulso de su unión y la fuerza de sus verdades, comenzaron a cantar en unísono, creando una sinfonía de luz que resonó en las paredes del sótano. La luz brillaba intensamente, y a medida que continuaban, la sombra comenzó a disolverse en el aire, gritando en agonía mientras se desvanecía. La sensación de alivio y triunfo llenó la habitación. Se dieron cuenta de que habían enfrentado no solo a la sombra que los había perseguido, sino también a sus propios miedos y dudas. El libro, que antes había sido una fuente de terror, ahora parecía estar envuelto en una luz cálida, como si respondiera a su victoria. Se sintieron aliviados, pero sabían que su lucha no había terminado. A la mañana siguiente, el grupo se reunió en la casa, sintiendo una mezcla de triunfo y temor. Habían derrotado a la sombra, pero sabían que debían ser cautelosos. A medida que compartían sus pensamientos, comenzaron a discutir la importancia de aprender a vivir con la luz que habían creado. Decidieron que, aunque el libro ya no representaba una amenaza, aún debía ser guardado con precaución. Decidieron colocarlo en un lugar seguro y continuar su trabajo en equipo, asegurándose de que su unión nunca se debilitara. Con el paso de los días, comenzaron a reconstruir sus vidas. Se dieron cuenta de que, aunque habían enfrentado a la sombra, la manipulación también existía en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas. Se comprometieron a estar atentos y a comunicarse abiertamente. La conexión que habían forjado se convirtió en su mayor fortaleza, y aprendieron a apoyarse en los momentos difíciles. Comenzaron a trabajar juntos en nuevos proyectos, utilizando su experiencia compartida para ayudar a otros que podrían estar luchando contra sus propias sombras. Mientras ayudaban a otros, el grupo se dio cuenta de que sus experiencias les habían dado un sentido de propósito. Comenzaron a organizar talleres y grupos de apoyo, donde las personas podían compartir sus historias y encontrar un espacio seguro. A medida que más personas se unían a ellos, la conexión crecía y se extendía más allá de su círculo original. La comunidad comenzó a florecer, y la luz que habían creado se expandió, iluminando vidas y ayudando a sanar heridas. A lo largo de los meses, la relación entre ellos se volvió aún más profunda. Ana, Julia y Andrés se convirtieron en aliados inquebrantables, y su conexión se hizo más fuerte. Compartían risas y lágrimas, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos personales. El grupo se convirtió en una familia elegida, donde cada uno encontraba consuelo y aliento. Juntos, descubrieron la belleza de la vulnerabilidad y el poder de la conexión. Sin embargo, a medida que se adentraban más en su trabajo comunitario, comenzaron a sentir ecos del pasado. Una sombra familiar parecía acechar sus esfuerzos, y comenzaron a dudar de su éxito. En un momento de vulnerabilidad, Ana expresó su miedo a que la sombra volviera a acecharlos, y Julia recordó la sensación de inseguridad que había sentido antes. Conscientes de que la manipulación podría regresar, decidieron que era fundamental estar siempre en sintonía y recordar la luz que habían creado juntos. La comunidad que habían formado se convirtió en un refugio, un espacio seguro donde podían recordar su historia. Cada semana, se reunían para compartir sus experiencias y lecciones aprendidas. Sabían que aunque la sombra había sido derrotada, siempre habría un lugar para la oscuridad en el mundo. La clave estaba en cómo enfrentarlo y apoyarse mutuamente. Con el tiempo, el grupo creció en número y se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que luchaban contra sus propias sombras. Finalmente, a medida que miraban hacia atrás en su viaje, Ana, Julia y Andrés sintieron una profunda gratitud. No solo habían derrotado a la sombra, sino que también habían encontrado su verdadero propósito, ayudar a otros a enfrentar sus propios miedos y encontrar su luz. Sabían que el viaje nunca terminaría, pero se sentían preparados para lo que viniera. Con sus corazones llenos de amor y apoyo, miraron hacia el futuro, listos para seguir adelante, sabiendo que su conexión era la verdadera clave para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara.
¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo las sombras de tu pasado pueden estar influyendo en tu presente? ¿Te has preguntado qué pasaría si, en lugar de permitir que esas sombras te controlen, decidieras enfrentarlas y convertirlas en luz? La historia de Ana, Julia y Andrés nos enseña que todos tenemos el poder de transformar nuestro dolor en crecimiento y que, juntos, somos más fuertes. Ahora es tu momento de actuar. ¿Qué pasos estás dispuesto a dar para confrontar tus propios miedos? ¿Qué estrategias puedes aplicar para construir un círculo de apoyo que te impulse hacia adelante? Recuerda, el cambio comienza contigo. Cada pequeño paso cuenta y tiene el potencial de transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Si esta historia resonó contigo y deseas seguir aprendiendo sobre cómo superar obstáculos y encontrar tu luz, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos contenidos. Juntos, podemos seguir explorando este camino hacia la transformación personal. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Hagámoslo juntos.